Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Con el secuestro del empresario Eduardo Alfonso Vives Lacutir, suman 5 los reportados en los últimos 2 años en el Magdalena, que junto con La Guajira, con 6, son los departamentos de Colombia con más personas plagiadas. Este fenómeno, otrora exclusividad de las guerrillas y que dieron origen a las autodefensas, supuestamente para combatirlas, hoy son estas últimas las que lideran esos delitos. La horrible noche que se creyó había cesado se ha tornado no solo en una horrible noche, sino en un horrible amanecer, por cuenta de las extorsiones, crímenes selectivos y ahora secuestros de grupos al margen de la ley. Valdría la pena preguntarle a las autoridades regionales, apartándolo del discurso político, si es que van a permitir nuevamente que los grupos ilegales siembren el caos y la incertidumbre en nuestra región. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y estamos en la web como www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com, en Facebook como Las Noticias 630. Y en Twitter como @las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia. Plagiado Eduardo Vives Lacutir. En el Magdalena suman 5 los secuestros en menos de 2 años en ese departamento, que junto con La Guajira son los 2 en el que más se registran esos delitos. A puños y patadas, secretario privado de la Alcaldía de Puerto Colombia dirime diferencias con una mujer. Hace un año, periodista de ese municipio estuvo a punto de matar a golpes a su esposa. Gobernador del Magdalena dice que demandará a quienes lo han injuriado por el tema de la Avenida de la Prosperidad. Muere recluso en la cárcel de Ternera en Cartagena. Y en Baranoa Atlántico asesinan a una mujer y a un hombre en el barrio La Chinita de Barranquilla. Polémica por denuncia de fraude electoral en el Atlántico. Gobierno interviene Salucop. Este año tendremos los dulces de Semana Santa y los pasteles en Veremos. Se murió la Mella, reconocida chef popular. A las 8 de la noche, Junior Millonarios en el Metropolitano Roberto el Flaco Meléndez. Así es, y Barranquilla lamenta la partida de la Mella Hernández, famosa por sus deliciosos dulces y pasteles. Hablamos con su familia, al final los detalles. Muchísima atención, fue secuestrado en una finca del municipio de Ciénaga el empresario Eduardo Alfonso Vives Lacutir. Las autoridades investigan el hecho. Las autoridades confirmaron que el empresario Eduardo Alfonso Vives Lacutir fue secuestrado en zona rural del municipio de Ciénaga, en Magdalena. Un grupo de hombres sin identificar secuestró al empresario Vives Lacutir en su finca El Carretal, ubicada en la vereda Manantial, jurisdicción de Ciénaga, a 40 minutos de Santa Marta. Este secuestro se produce 16 meses después del secuestro del también empresario Rafael Jaraba, aún en cautiverio. Y en otros temas importantes, el secretario privado de la Alcaldía de Puerto Colombia fue denunciado por una mujer a quien supuestamente agredió con golpes. Un nuevo caso de agresión contra la mujer se produjo la noche anterior en Puerto Colombia, cuando al parecer el secretario privado de la alcaldía de esa población costera, Carlos Camargo, la emprendió a golpes contra esta mujer, Yolima Heribron. Según la denunciante, el funcionario público llegó hasta su vivienda y la agredió a puntapiés, puños y hasta con la cacha de su revólver. La víctima de este hecho de intolerancia narró que el funcionario es vecino suyo y que se encontraron en un comando político donde ella estaba trabajando, y asegura que Camargo la estaba difamando, por lo que le recriminó. Hechos como estos preocupan a la red de mujeres quienes rechazan este tipo de violencia. Hace no menos de un año, en esa misma población, un periodista de esa localidad estuvo a punto de darle muerte a su esposa tras emprenderla contra ella y propinarle golpes con arma contundente sin que mediara aparente razón alguna. Y al doctor Camargo hay que aplicarle la ley 1257 del 2008, ley de la no violencia contra las mujeres. Queremos que en Puerto Colombia y en todos los rincones del departamento del Atlántico no haya más violencia contra las mujeres. Emma Doris López, funcionaria de esta red, lamentó que las mujeres sigan siendo víctimas de la violencia en todo el país. De otra parte, hasta el momento se desconocen las versiones del funcionario público involucrado en este nuevo caso de agresión contra la mujer. Y en otras noticias, a esta hora de la noche, 2 hechos de sangre se presentaron en las últimas horas en Cartagena de Indias. El primero de ellos por acción sicarial al suroccidente de la ciudad y el otro al interior de la cárcel San Sebastián de Ternera, producto de una riña por la posesión de uno de los patios. Las autoridades iniciaron la correspondiente investigación.
La acción sicarial que ocurrió en el barrio El Pozón hacia la medianoche de este lunes acabó con la vida de Fabián Ibáñez, propietario de una tienda del sector, hasta donde llegaron dos hombres motorizados y sin mediar palabras le dispararon en repetidas ocasiones. El otro hecho violento ocurrió esta mañana al interior de la cárcel San Sebastián de Ternera, donde perdió la vida José María Crespo Rojas, producto de una riña por la disputa de un patio. Esta es una institución carcelaria que tiene capacidad para 1.200 internos y hoy esa población está incrementada en un 100%, toda vez que hemos encontrado que hay más de 2.500 internos que hoy se encuentran dentro de la cárcel. En lo que va corrido del 2014 se han registrado en Cartagena 62 muertes violentas, 24 han sido por acciones sicariales y el resto en riñas callejeras. Catherine Martín, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y muchísima atención, en menos de 2 horas se registraron 2 crímenes en Barranquilla y el municipio de Baranoa. El primer hecho se registró promediando las 3 de la tarde en el barrio El Pradito, del municipio de Baranoa, donde sujetos en moto asesinaron a una mujer identificada como Yomaira Cepeda Barandica. La mujer recibió 3 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y de inmediato fue trasladada a un centro asistencial a donde llegó sin vida. El otro hecho de sangre reportado por la policía se presentó en el barrio La Chinita, al sur de Barranquilla. Según el informe de las autoridades, un hombre llegó a pie hasta la vivienda donde se encontraba la víctima, identificada como Luis Alberto Varela Pérez, de 32 años de edad, y sin mediar palabra le disparó, quitándole la vida de manera inmediata. Bien, en otros hechos importantes, graves denuncias ante la Fiscalía hizo el abogado Alfonso Camerano, quien aseguró que un senador electo habría intentado ofrecer dinero para favorecer a su fórmula a la Cámara. Las graves denuncias presentadas por el abogado Alfonso Camerano ante la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de que habría existido un intento de fraude electoral en el municipio de Malambo por parte de un recién elegido senador de la República para favorecer a su fórmula a la Cámara, aumentándole 2.000 votos a cambio de 200 millones de pesos, contrastan con lo manifestado por voceros de la Misión Observadora Electoral en el Atlántico, quienes aseguraron que pese a conocer el rumor de la denuncia, nunca se encontraron pruebas suficientes para soportarlo. Sin embargo, el abogado sostiene que sí existió un intento de fraude, hecho que debe ser investigado por la Fiscalía. Había un senador dentro de la camioneta y eso tiene que investigarlo la Fiscalía, porque eso debe dar lugar a un proceso de pérdida de investidura y tiene que abrirse un proceso penal. Y tienen que tener los pantalones y la suficiente entereza de carácter los funcionarios de la Registraduría de Malambo para denunciar quién fue el que llamó y les ofreció los 200 millones, como nos los confesaron a nosotros el mismo domingo en horas de la noche. Camerano Fuentes aseguró que estas investigaciones deben llegar hasta las últimas instancias al considerar que se está vulnerando las decisiones de los sufragantes. Y defensores de derechos humanos denunciaron irregularidades y falta de seguridad por parte de la registraduría con los tarjetones de las pasadas elecciones. Estas fotografías, en las que se observan varias bolsas plásticas que contenían tarjetones de las elecciones del pasado domingo y que habrían pernoctado fuera de las conocidas arcas triclaves, de acuerdo a como lo ordena la ley, y esta otra, que muestra que algunos de esos paquetes de tarjetones llegaron a la sede de los escrutinios distritales del Elia Chewin abiertos y sin sellos, son algunas de las pruebas de la denuncia que defensores de derechos humanos del Atlántico han hecho, en el sentido de que no se tomaron las medidas de seguridad correspondientes con este material electoral, y que esto pone en riesgo la etapa crucial del escrutinio, facilitando el trabajo de personas con prácticas no santas para verse favorecidos en el conteo de votos. Ese hecho puede generar una situación bastante crítica en el sentido de que se puedan modificar o cambiar resultados electorales por la falta de previsión, en este caso de la Registraduría del Estado Civil. En diálogo telefónico, el abogado José Humberto Torres recordó que municipios como Soledad y Barranquilla han sido protagonistas de este tipo de hechos, más conocidos como el fenómeno canguro, en debates electorales del pasado, y llamó la atención de las autoridades para ser más rigurosos con la seguridad del material electoral. Por su parte, la delegada de la registraduría, Patricia Jiménez, negó que el material haya estado en riesgo. Elías Chewin, la noche de la elección, quedó convertida todo en un arca triclave. O sea, en la puerta estuvo el Ministerio Público, estuvo todos los conocedores de eso, y sellaron el Elías Chewin como un arca grande total del proceso electoral. Esas declaraciones de la delegada fueron entregadas hoy en el inicio de los escrutinios en el departamento del Atlántico. Ciudadanos criticaron la medida del pico y placa en la calle 79 al norte de la ciudad, que comenzará a regir la próxima semana.
Fuertes críticas ha recibido la medida de pico y placa que regirá desde la próxima semana por las obras de ampliación de la calle 79 entre carreras 52 y 60 y por las obras que se realizarán en la calle 84 entre carreras 52 y 74. Algunos desconocían la medida, pero otros cuestionaron que no se han buscado soluciones reales para la congestión que se presentará en esta zona. Todos los pico y placa que quieren poner aquí es para tapar la falta de manejo de la movilidad aquí en Barranquilla. Anda uno como loco, sinceramente no sabe ni para dónde meterse uno. Los habitantes de este sector tildaron de improvisada la medida de la Secretaría de Movilidad. Aseguran vendedores de la 79 que no se ha tenido en cuenta el impacto en el comercio. Ahora viene Semana Santa, las ventas están muy bajas. La afectación ha sido tremenda. La alcaldesa Elsa Noguera, por su parte, reconoció que la propuesta era absurda, pero por los malestares que ha ocasionado será reestructurada. La medida fue absurda, no le gusta a los ciudadanos. Y se acoge, se cambia, se rectifica. En otros temas, la alcaldesa se mostró preocupada por las denuncias de extorsión e inseguridad realizadas por los habitantes del sector de la Ciudadela, atribuidas a bandas de este lugar. Ya arrancaron las obras en ese sector para poder tener la estación lo antes posible, pero lo más importante es que se fortaleció el policía del cuadrante, porque es cierto, cuando arrancaron las obras quedó desprotegida. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y muy atentos a esta información, la Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control, tomó la decisión de intervenir para administrar la corporación IPS Saludcop. Esta decisión se toma después de la visita de control y del análisis técnico integral realizado sobre la corporación, en los cuales se identificaron fallas reiteradas en el cumplimiento de las normas del sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud y aquellas que rigen las relaciones entre prestadores de servicios de salud IPS y las entidades responsables del pago de dichos servicios EPS, informó la superintendencia en comunicado de prensa. Es fundamental resaltar que la intervención administrativa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud es una medida de salvamento. Muy bien, hacemos entonces una primera pausa, Caro y televidentes, aquí en Las Noticias, y en breve retornamos con muchísimo más. Así es, Lili, ya regresamos con más aquí en nuestro compromiso con la verdad. Y esta noche en Versión Libre hablan los ganadores del debate del domingo. 10 en punto de la noche. Hasta entonces.